Continuamos en Extra Normal. Esta vez le quiero presentar la siguiente nota haciéndole una pregunta. ¿Qué pasaría si al revisar investigaciones recientes se confirmara la noticia de que el profeta Moisés, aquel que recibió directamente de Dios los 10 mandamientos, era en realidad un faraón egipcio? Y la historia se pone más interesante, ya que al enfrentar datos se confirmaría que Israel no era un pueblo de esclavos bajo el yugo de Egipto, sino simplemente un grupo de personas que adoptaron la variante de creer en un solo Dios. Todos los detalles en la investigación de la semana. Uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento es Moisés, aquel que liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, el mismo que separó las aguas del Mar Rojo para poder llegar al monte Sinaí, aquel que pudo ver el zarzal ardiente y recibir directamente de Dios los 10 mandamientos. La palabra Moisés significa rescatado de las aguas, y es que la Biblia cuenta que Moisés fue dejado en las aguas del río Nilo por su madre para liberarlo del yugo de muerte y esclavitud ejercido por Egipto. Según la Biblia, Moisés fue rescatado por la familia del faraón, pero a pesar de haber crecido rodeado por la realeza egipcia, es exiliado de Egipto después de asesinar a un capataz al defender a un esclavo. Esto provoca que la noticia de que en las venas de Moisés corre sangre hebrea llegue a oídos del faraón. Pero recientes investigaciones llevan por un camino diferente la historia de Moisés y el nacimiento de Israel, ya que un faraón egipcio encaja perfectamente con los relatos bíblicos que hablan de un hombre que enfrentó a los más grandes sacerdotes y faraones egipcios. Una historia altamente impactante. Es tan impactante como lo que se llega a decir que cómo era posible que hace 500 años, poquito más de 500 años, pensaran que la Tierra era plana, ¿verdad? Y pues ahorita estamos hablando de 3500 años de una idea que se había pensado de la existencia de Moisés, de un pueblo hebreo elegido, y ante esta investigación queda revelado que eso pues simplemente no es cierto. Pero ¿cuáles son las similitudes entre las acciones de este faraón egipcio y la revolucionaria fuerza del profeta Moisés? ¿Habría sido posible el nacimiento de Israel sin los mandamientos dados por Dios y cumplidos al pie de la letra por este profeta? Sí existió una personalidad que estableció unos códigos morales, que estableció una nueva sociedad, pero no como Moisés, sino como un faraón egipcio que vivía en la 18ª dinastía egipcia. Y aquí me estoy refiriendo a Amenofis IV, que después cambió su nombre por el de Akenatón, que fue el primer faraón en la historia de la humanidad que establece el monoteísmo, es decir, la creencia en un solo Dios. Los datos recabados por este investigador mexicano señalan que por un periodo relativamente pequeño, el poderoso pueblo egipcio por mandato del faraón adoró solamente a un dios, contrariando a sacerdotes y a los más fuertes grupos de egipcios conservadores. Ellos dejaron de lado a sus demás deidades para rendirle culto a un solo dios de luz, el dios Sol, llamado Atón, un común denominador religioso entre las civilizaciones más grandes del mundo. Encontramos a los mayas, a los incas, a los druidas, a los egipcios y a muchas culturas ancestrales que ese principal dios era el sol. Solamente había una cultura que rompía con esta tradición, por así decir, que era la cultura hebrea. Y digo entre comillas porque después de esta investigación, pues se concluye que no, que es ese mismo origen solar para todos. Pero ¿cómo es posible establecer una relación entre el dios egipcio Atón y el dios de los hebreos? Constantino, en sus variados viajes a Medio Oriente, ha encontrado sorprendentes similitudes en los eventos históricos del faraón Akenatón con la liberación de los esclavos hebreos comandada por Moisés. En aquel entonces la religión predominante era una religión politeísta, en donde pues se profesaba en muchas creencias, en muchos dioses. Entonces lo que se empezó a manifestar con Akenatón fue decir, el único Dios que hay, o la manifestación más real de Dios, es Atón. Pues bien, Akenatón cuando quiso manifestar esto y decir, no hay otros dioses, es más, no se le puede hacer dibujo o escultura alguna, porque la manifestación de Dios es la luz.
es lo que nos permite ver. Entonces, pues es un error el querer pretender hacer una figura de Dios. Curiosamente, el periodo del reinado de Akenatón fue más fructífero en cuanto a manifestaciones artísticas. El investigador Constantino tiene una explicación para este fenómeno de grandeza cultural y despegue artístico. Y algo característico de ese periodo efímero de Egipto son precisamente sus obras artísticas de pintura, de poesía, de escultura, que dan un parteaguas con todo lo que hubo antes en Egipto y nunca se le igualó por la excelsitud de la sencillez y de la belleza que tenía. Entonces esto nos está hablando de que las personas que estuvieron ahí tenían pues un toque especial, no eran igual a los comunes de los demás egipcios. Los arqueólogos no han podido determinar a ciencia cierta la razón de la caída de Akenatón como faraón. Muchos argumentan un golpe de estado perpetuado por sus detractores y otros aseguran que Akenatón murió a la edad de 30 años. El mando recayó en su esposa, una mujer muy conocida y estudiada por los arqueólogos modernos. Dejó el trono a su esposa Nefertiti, que duró alrededor de un año en el poder, 9 meses, bajo el nombre de Senenkare, quien después murió asesinada, sucediéndole así Tutankamón, que era su yerno. Tutankamón estuvo por cerca de 9 años. Cuando muere también, le sucede Ay, otro faraón, consejero de ahí de Akenatón, por 4 años, después Horemheb por 27 años, estuvo Ramsés I, que asoció su trono con Seti I por 14 años, y después llega Ramsés II. El tiempo que transcurre desde Akenatón, cuando supuestamente muere a la edad de 30 años, y ahorita voy a explicar por qué supuestamente, hasta el tiempo que llega Ramsés II, son 54 años. Los arqueólogos nos dicen que cuando muere Akenatón, tiene 30 años. Entonces, los 30 años más los 54, pues nos dan una edad aproximada de 80 y tantos años, ¿sí? Que es la edad precisamente que tendría Moisés cuando recibe el decreto de Yahvé para que vaya a liberar al pueblo de Israel. Porque nos dice la Biblia, a la edad de 80 años recibe el comando de Yahvé, porque aquellos que habían puesto precio a su cabeza ya habían muerto. ¿Y quiénes son los que habían puesto precio a la cabeza de Akenatón? Pues precisamente aquellos contrarrevolucionarios que lo quitaron del poder para restablecer el culto a Amón-Ra. Pero ¿será posible que el pueblo de Israel no haya sido conformado por hebreos como lo dice el Antiguo Testamento, sino por egipcios revolucionarios que lucharon por sus creencias en un solo Dios de luz? No existe otro pueblo monoteísta que pudieran liberar. Antes de este periodo histórico no hay una prueba arqueológica de la existencia del pueblo de Israel. No la hay. Y en el Museo del Cairo, Egipto, podemos ver la única prueba que data donde se dice el primer nombre de Israel es en la estela de Israel, que fue encontrada en el templo funerario de Merenptah, sucesor de Ramsés II. Y de hecho coincide el nombre de los hijos de Isis y Ra, que son esa amalgama de Isis, que es la luna, y de Ra, que es el sol. Hay quien asocia la adoración de Akenatón al dios Sol con una imagen